Hola, hola, bienvenidas a todas. Este es nuestro segundo programa de Cafecito con Mujeres de Excelencia. ¡Bravo! ¡Hola! Es un gusto estar aquí. Y bueno, pues ya saben, yo soy Clau Sierra, tenemos a Kay y a una invitada especial. Pero Kay, te cedo la palabra. Hola, soy Keila González. De verdad, nos da un placer enorme que puedan conectarse a nuestro segundo programa de este recurso que el Ministerio de Mujeres de Excelencia prepara para ustedes. Y como decía mi Clau, tenemos invitada de honor. Probablemente ustedes ya la conocen, pero les presento a Vero Reed. Vero es esposa, es madre, es abuela. Estábamos platicando, Verito le preguntaba cuántos años tiene caminando con el Señor y nos decía que más de 40, o sea, el número exacto no nos los quiso decir. No, 45. 45 años caminando con el Señor y es una de nuestras líderes del Ministerio de Mujeres de Excelencia y la hemos invitado justo para platicar de un tema que yo creo que a veces, Clau, lo pasamos por alto. A nosotras las mujeres nos encanta tener amigas, nos fascina, ¿sí? Y entonces, que el desayunito con las amigas, que los regalitos, la salida, ¿verdad que sí? Así es. Pero creo que a veces pasamos por alto la importancia de que nuestras amigas, tal vez mucho más cercanas, sean mujeres maduras en la fe. Exacto. Entonces vamos a hablar acerca de las amistades entre mujeres cristianas. Pero ¿qué te parece, Clau? ¿Te animas a orar por Claro este que momento? Sí. Pues vamos a ponernos en manos del Señor. Señor, te damos tantas gracias por estar aquí, porque este sea nuestro segundo cafecito, que este programa sea de gran edificación para todas aquellas mujeres que nos escuchan. Y Señor, permite que tu palabra sea, Señor, con Verito y con cada una de nosotras. Sí, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues aquí estamos. Ahora sí, manos seguras y arrancamos. Pues a ver, Verito, primera pregunta. Ya saben cómo funciona esto, preguntas, respuestas y todo fluyendo bien. Entonces, queremos que nos cuentes tú, ¿cómo es que surgió la idea de, porque esta iglesia es muy grande, y cómo surgió el poder atender a las mujeres con un ministerio especial para nosotras? Claro que sí. Surgió hace muchos años. La iglesia había tenido muchos grupos de mujeres y hace casi 28, 29 años se empezó también con un grupo de mujeres que empezábamos como a hablar de Dios a otras mujeres. Entonces la manera era en un lugar que no fuera la iglesia, por quien no quisiera ir a la iglesia, quien no quisiera hacer ese cambio. Podía ir a un salón, normalmente era un salón, una cafetería que tuviera un salón aparte, y ahí empezamos a dar conferencias. Después ese ministerio duró muchos años, casi 17 años, y en un momento el pastor nos llamó. Siempre estuvimos bajo la autoridad del pastor, siempre bajo la autoridad de la iglesia de PIB Satélite, ahora Satélite Iglesia Cristiana, pero un día el pastor nos dijo: yo quiero que lo empiecen a hacer aquí, dentro de la iglesia. Empezar a discipular a las mujeres aquí. Y fue súper lindo porque fuimos... ¿Me sigo o me preguntan otra cosa? No, dale, porque nos fuimos a Puebla. Había una iglesia muy bonita en Puebla que tenía un ministerio de mujeres fuerte. Y Aida, la esposa del pastor, nos involucró a 5 mujeres. Y fuimos a Puebla a ver el modelo de ellas, cómo le hacían, qué estaban haciendo, qué les estaba funcionando. Y fue muy lindo, estuvimos todo el día en Puebla, vimos sus materiales, vimos cómo da todo el liderazgo de las mujeres. Y es muy lindo porque tú te puedes discipular, puedes tener grupos pequeños, pero cuando hablas con mujeres hay necesidades muy específicas. Cierto. Un grupo de discipulado hablamos de la palabra de Dios, pero hablamos al nivel mujeres, que no es la misma necesidad de una pareja. Claro, no, porque pues somos mamás, pero también esposas, algunas de nosotras trabajamos, entonces, digamos, desde el rol o los diferentes roles que tenemos como mujeres. Así es, por completo. Entonces, súper lindo porque empezamos a discipular mujeres de todas las edades en el mismo discipulado. Entonces, de la mujer mayor aprendes cómo hizo cosas, cómo las vivió y los errores que tuvo.
de la mujer joven, te das cuenta las ganas, la emoción, los miedos, el nervio. Entonces es bien bonito poder tener grupos heterogéneos donde podamos aprender de todas. Claro, claro. Así es como empezó el ministerio. Wow. Y fíjate qué interesante porque pues a veces uno cree, ¿de dónde ocurrió la idea? Tuvieron esta inquietud, pero fueron a buscar otros ministerios de mujeres que ya tenían la experiencia, y yo creo que es un ejemplo muy bonito porque habla de aprendemos de otras, ¿no? Como dicen, no hay que inventar el hilo negro ni el agua tibia. Veamos qué están haciendo otras y de ahí uno ve que toma. Pero a ver, mira, tenemos el ministerio como Mujeres de Excelencia, justo este año cumplimos 14 años. Sí. Y entonces tenemos estos cursos y estas actividades y hacen congresos, que por cierto en mayo viene el congreso del ministerio, pero uno pensaría, pues fue muy fácil. Esos inicios de empezar a tener actividades aquí dentro de la iglesia, ¿cómo fueron? Porque a lo mejor, ¿cómo animas a las mujeres? ¿Cómo les dices, este es un espacio para ti? Esos inicios, esos primeros pasos que dieron, ¿cómo fueron? Mira, fue muy lindo porque empezamos a ver materiales. Queríamos materiales bíblicos, materiales que hablaran sobre la palabra de Dios, pero que también hablaran hacia la mujer. Entonces, estamos viviendo una época donde no todo el mundo nos gusta estudiar, nos cuesta más trabajo, entonces, o leer. Entonces necesitábamos materiales diferentes a los que se estaban llevando en enseñanza bíblica, cosas así. Vimos muchos y nos fuimos con un ministerio que habla hacia la mujer, que se llama Viva Nuestros Corazones. De ahí tomamos muchos materiales, tienen materiales muy lindos y empezamos a invitar a las mujeres. Teníamos 3, 4 mujeres, había muchas mujeres que querían servir porque ya tienen mucho tiempo en el Señor, pero decidimos empezar con un orden. Entonces, primero nos empezamos a capacitar nosotras, tomamos cursos de consejería, tomamos cursos de cómo apoyar a otras mujeres en el área de servicio, ¿no? Entonces, después de que nos capacitamos y vimos los materiales, primero el material lo tomábamos nosotras. Ya que los evaluábamos, ya que veíamos dudas y todo, ya lo compartíamos. Entonces empezaron a abrir, creo que el primer año abrieron 7 u 8 grupos. Súper bonito, eran grupos como de 5 o 6 personas, empiezan muchas, terminan poquitas, como todo, pero empezamos a hacerlo cotidianamente. Todos los jueves se empezó a hacer. Entonces, vamos a cumplir 14 años y ha sido un regalo ver lo que se está haciendo. Más bien, lo que Dios está haciendo a través del discipulado de mujeres. Decías que comenzaron como con 7, 8 grupos. Ahora, ¿cuántos grupos más o menos hay? Yo entre virtuales, presenciales, en domingo, y una noticia que les voy a dar, son como 29 grupos. Y algo... y hay bonito. Como para todos los colores, sabores, hay para mujeres de todo tipo. Eso ha sido un regalo del Señor, porque la oración de nosotras fue por mucho tiempo que todas las mujeres de la iglesia se sintieran parte del ministerio, que no fuéramos el ministerio satélite alrededor o nada más así como que estuviera dando vueltas, ¿no? Simplemente que todas las mujeres se sintieran parte del ministerio. Entonces el Señor fue poniendo en algunas maestras el involucrar más adolescentes. Y hoy estamos abriendo también discipulado para niñas. Tenemos niñas de 10 a 13, que Clau tiene de 14 a 16. Y de 17 a 23. Ajá. Y de 17 a 23. Y de 23 para arriba. Y aquí los jueves tenemos 12 grupos y los domingos 3 grupos tenemos. Entonces es un regalo ver que la mujer se está discipulando y que nuestras niñas también están creciendo en el amor del Señor con personas que hablan de la Biblia y las enseñan todo lo que la palabra de Dios dice para una vida diferente. Qué belleza, de verdad.
Porque muchas veces vienen las mujeres los jueves, pero no sabemos todo el trasfondo, ¿no? Ujú. Y es una belleza y es un tesoro escucharte, Berito. Mm. Y bueno, para continuar, ¿tú por qué crees que sea tan importante el rodearnos? O sea, el rodearnos de mujeres que tengan la misma fe, que nos puedan compartir esos consejos, que tengamos una amistad con ellas. Claro que sí. Yo creo que somos carboncitos. Los creyentes somos carboncitos y cuando estamos juntos el calor se hace más fuerte, Sí. es más intenso. Sí. Ahorita que hace mucho frío aquí, podemos sentir que el estar todas juntas crea un calorcito diferente. Ujú. Estar juntas y conocer de la palabra, claro que te hace ver la vida de una manera diferente. Sí. Cuando tú sales, cuando tú empiezas a estudiar, te juntas con gente que está estudiando lo mismo o que estudia la manera que tú estudias. Si tú eres muy ñoña, que era mi caso, te juntas con los ñoños para que para que tengas buenas calificaciones. Si eres el más reventado, te juntas con los reventados, porque si no, allá no embonas. Sí, Claro. En la parte del Señor es igual. Ok. Tú te juntas con gente que ama al Señor y hay amigas que te jalan y que te hacen ser mejor, que saben más y te dicen, mira, aprendí esto o yo veo que podrías hacer esto. Es Sí. bien lindo. Hay amigas que son tus pares, que te ríes con ellas, que echas relajo. Cierto. Pero si estás hablando del Señor, llevas una misma línea. Y hay amigas que tú vas a jalar. Hay amigas que tú les vas a decir, te veo así o la ves triste y tú le dices, hay una manera, hay un recurso. Y de verdad que la palabra de Dios une. Sí. Sí. Fíjate, yo creo que todas nosotras tenemos amigas, mujeres maduras en la fe, que nos han acompañado, ¿no? Y que la verdad han sido una gran bendición. Pero tal vez muchas de nosotras también tenemos amigas que no son necesariamente creyentes, ¿no? Que no comparten nuestra fe. ¿Cómo describirías tú esa amistad? Tú dices, bueno, la fe nos une, pero ¿cómo en la práctica puede verse? ¿Cómo describirías tú esa amistad entre mujeres creyentes de manera como muy práctica, muy concreta, un poco también como para saber qué podríamos esperar, ¿no? Pero también, ¿cómo se distinguiría de las amistades que podemos tener en el mundo, ¿no? Y pensando un poco en los retos que nosotras como mujeres enfrentamos. ¿Cuáles son esas diferencias? Y yo también preguntaría, ¿cómo le hacemos para mantener esas relaciones con mujeres creyentes? Claro que sí. Es una pregunta extensa que abarca así como Pero muchas en tu experiencia, cosas. ¿dónde has visto tú esas diferencias con amigas no creyentes y amigas que sí lo son? Claro, mira, yo creo que como mujeres creyentes llega un momento en que todas tus amistades creen, todas tus amistades como que son tienen el mismo sentir, ya Ajá. sea de diferentes iglesias o de los discipulados, entonces te vas reuniendo con ellas. Pero no dejamos de estar en el mundo. Claro. No dejamos de estar de vivir en este mundo, entonces tenemos las de la escuela, tenemos las del gimnasio, tenemos muchas otras cosas que con otras mujeres. ¿Cómo es? Puedes tener amigas de muchos años que no son creyentes y te la pasas muy bien, se aconsejan. Yo me acuerdo que alguien nos decía, estábamos en una cafetería, en un salón, y nos decía, allá en la cafetería, todo eso es pura consejería. Todos están aconsejando desde déjalo, no te dejes, ese tipo de... Entonces, esa es la manera de que la mujer es relacional. Sí. Al ser relacional, claro. necesitamos gente, y hay gente que te va a decir cosas muy lindas. Hay gente que te va a dar por tu lado, y hay gente que te va a decir cosas verdades. Entonces, las amistades que no son cristianas son padres, las disfrutas mucho y tú eres ejemplo para ellas. Claro. Normalmente cuando tú eres creyente y saben cómo te comportas en un problema,
todas llegan y te dicen, tú ora, porque tú sí estás cerca de Dios, ¿no? Me ha pasado. Me ha pasado. A ti que sí te oye. Exactamente. Sí. También me ha pasado de tú que sí estás cerca de él. Así es, claro. Me ha Entonces, pasado. esa es la parte que tú estás siendo testimonio para otras personas. Claro. Y ahí es donde puedes hablarles del Señor, porque los que nos mandó Jesús es hablar a otros. Entonces, ahí hablar a otras es, tú también lo puedes hacer, tú también puedes orar, tú también puedes estar cerca, a ti también te puede oír. Entonces, es muy lindo que con ellas vas, te ríes, hablas, pero das testimonio. Y aquí entre nosotras aprendemos de nosotras. Claro. ¿Cuántas veces hemos llorado juntas? Ay, sí. Nos hemos reído. Sí. Además, es bien lindo darnos cuenta que teniendo un mismo Señor, no importa nuestra personalidad. Al contrario, la enriquece porque tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo amor. Yeah. Pongo aquí rápido porque... Sí, y la verdad es que yo no sé, Clau, si tú piensas lo mismo. Yo creo que a lo mejor funciona como una diana. Tienes en tu círculo interno más cercano mujeres maduras, ¿no? Que se terminan convirtiendo como en tus confidentes, ¿no? Y yo creo que también, porque creo que a veces cometemos el error de pensar que necesito tener como 15,000 amigas, ¿no? Sí, no. Que necesito tener un chorro de amigas, muchas amigas, cuando pues está bien si tienes 2, 3 que son como las más íntimas, que son, digamos, las que te conocen súper bien de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y ya luego como que la diana se va ampliando y entonces hay relaciones como mucho más cercanas, mucho más de confianza e intimidad, de esta me conoce, y hay otras que con las que convives, pero a lo mejor no con ese nivel de intimidad. Sí, claro. ¿no? A mí Bueno. a mí me ha pasado, por ejemplo, que, o sea, tienes tu círculo íntimo, ¿no? De tus amigas, y que ya te conocen tanto que le puedes escribir a las 10 de la noche, hola, por mí, o sea, es cierto, decirles, ¿no? ¿Qué? O sea, pero sabes que vas a contar con esa intercesión, ¿no? Con ese apoyo y esa oración. Claro. Y bueno, a ver, para ti, Berito, ¿qué es lo más difícil de establecer una amistad con alguien creyente y que perdure esa amistad? O sea, ¿cómo es que la podemos seguir regando, como una plantita, o seguir creciendo? Bueno, yo creo que lo más difícil son nuestras expectativas. Nosotros pensamos que si ya son creyentes, pues les salen casi alas, ¿no? casi que caminan por agua, ¿no? Sobre el agua. Entonces, si nuestras expectativas son por ahí, pues claro que nos van a fallar. Pero el tener amigos nos hace vulnerables. El ser vulnerables nos hace cometer errores, ellos y yo, o nosotras, ¿no? Entonces, ¿la vamos a regar? Sí, pero si hay perdón y el decir, discúlpame, lo hice mal, o me arrepiento, pero para mí son más bien las expectativas. Yo creo que fuera de la iglesia, fuera de la amiga creyente, les das más oportunidad a la gente. ¿Por qué? Porque tienes menos expectativas. Claro. Pero llegas aquí y piensas, ay, como son cristianas, ya. Pero vamos a fallarte. Sí. El único que no te va a fallar es Jesús. Claro. El único amigo fiel, constante es Él. Sí. Yo les voy a fallar. O por falta de tiempo, o por situaciones. Claro que voy, o porque ese día no me levanté bien y a lo mejor no oré y voy a contestar feo. Y si tú piensas que porque ser cristiana no voy a fallar, pues tu expectativa es tan alta que claro que te voy a quedar mal, ¿no? A ver, pregunta. ¡Qué susto! ¿Las amigas, las escoges o Dios te las trae? Te las... Que a mí se me ha pasado de las 12. De las 12. Por ejemplo, estaba platicando con una tocaya por ahí, que ya la conocen. Bueno, ¿cómo fue que, o sea, Dios me puso en mi corazón hacer una carta? Porque yo no la conocía. Entonces yo hice una cartita y todo, y se la entregué.
Le dije, pues esta es ahora sí que de Dios, pero y también para mí, para ti. Y de ahí empezó una amistad tan bella y tan ¿no? Y hay amistades que sí, yo digo, no, es aquella, es tener una fiesta, porque quiero estar con ella. Sí. Bueno, yo creo que hay gente que la vemos y decimos, ay, yo quiero ser su amiga. Me cae bien. Y hay otras que dices, ay, ella como que sí, ¿no? Pero le empiezas a conocer y te das cuenta que tiene un valor hermoso, que tiene una manera de ser muy, muy linda, que te ayuda o te confronta. Entonces, yo creo que teniendo un mismo sentir, teniendo a Jesús como centro, pues va a caerte gente de toda. Alguna va a quedarte, y algo que alguna vez aprendimos en un curso de consejería familiar, es que la gente a lo mejor te acompaña un tiempo, a lo mejor es mucho tiempo, pero todos nos acompañan un tiempo. Y no todo es para siempre. Lo único que es para siempre es su palabra. Ya. Fíjate que eso es interesante y justo de lo que plantea de las expectativas. A veces creemos que conocemos una persona con la cual nos llevamos bien y hay un tiempo donde así muega, ¿no? Para arriba y para abajo. Y puede llegar un tiempo de distanciamiento. ¿Cómo procesas eso? Porque es de... no sé a ella qué le pasó, que por qué ya no se junta conmigo, es que entonces, o sea, en tu corazón, ¿cómo manejas eso delante de Dios? Para decir, mira, es que la vida es de encuentros y desencuentros, pero a veces duele mucho cuando alguien que tú creías que iba a estar así en el lecho de muerte con esta persona, y luego, y luego resulta que no. ¿Cómo se maneja eso? ¿Tú quieres decir? Híjole, es que yo creo que es a lo que veníamos, ¿no? O sea, somos tan diferentes, tenemos temperamento y carácter tan diferente. Por ejemplo, tengo otra amiga acá en la iglesia también, que hemos crecido juntas, y me decía, y la verdad es que o sea, primero dije, ay, y luego ya me reí, ¿no? Pero primero me dijo, es que tú eres una amiga como de bajo rendimiento. Yo, ¿qué es eso? No sé cómo tomar eso. Es bueno o es malo. Y ya después me explicó, bueno, es que tú eres muy de tus tiempos, muy de tus cosas, no eres así de, ay, acompáñame al súper, acompáñame acá, acompáñame allá. ¿No? Ya. Entonces me decía, no, tú eres como de bajo rendimiento, pero yo sé que cuando yo te hable, ahí vas a estar, ¿no? Entonces, bueno, y sí, ¿no? Realmente eso también es como, o sea, somos todas diferentes y también pues sí, en amistad luego chocamos. ¿no? Claro. Bueno, es que parte de la amistad es el amigo que también te confronta, del amigo que camina junto a ti. Dice la Biblia que hay momentos de reír, hay momentos de llorar, y también hay momentos de decir, ¿estás segura que ese es el camino? Ajá. Tú decías que cómo le hacemos con la pérdida. Pues la pérdida la vamos a tener siempre. Las amigas caminamos juntas, pero si cambian las circunstancias, cambian los horarios, cambia geográficamente, tú sabes, o sea, si yo te quisiera hablar lunes y martes y vente para acá, no, te haces 2 horas para venir aquí. Entonces, yo creo que es bien difícil, pero tenemos que aprender algo. El único suficiente es Jesús. Amén. Al único que necesitamos es Él. Amén. Y las amistades son un adorno, son un regalo. Y sí va a haber momentos que las lloremos, sí, claro que sí, pero hay momentos que las disfrutamos muchísimo. Y algo que te digo, cuando la primera vez que oí que el ser amigo es hacerte vulnerable, el tener amistad y ser vulnerable es un regalo. Aunque a veces no nos va muy bien. Sí. Creo que nos queda una última pregunta. Creo que sí, pero... Bueno, que es una de las cosas que ha establecido Mujeres de Excelencia es el tener mentoras, ¿no? Incluso fundamentado en la misma palabra en Tito de las mujeres mayores enseñar a las más jóvenes. Entonces, este concepto de la mentora, ¿qué papel juega en nuestro ministerio? ¿Cómo lo visualizamos? ¿La mentora es maestra o también es amiga? ¿Cómo vemos esa parte aquí en Mujeres de Excelencia? Qué barbaridad, déjame pongo.
Mira, la mentoría es algo que es un acompañamiento. Okay. Es un acompañamiento. La Biblia, como dice Tito, dice a la mujer, a la anciana que enseña a la mujer joven. No tienes que ser anciana. Yo soy anciana en el Señor, tengo 45 años en el Señor. Me ha tocado escuchar y ver muchas cosas, vivir muchas cosas. Puedo acompañar, ¿sí? Okay. Pero a lo mejor alguien que tiene 5, 8 años en el Señor también puede acompañar a una mujer que está recién empezando. La mentoría es eso. En Hebreos dice que tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros. Okay. Todos esos testigos están viendo cómo te portas, cómo cambiaste, qué ajustes hiciste, y eso es lo que es la mentoría. Te acompaño a aprender la palabra de Dios juntas. Ajá. Vemos los diferentes materiales, porque tenemos muchísimos materiales, gracias a Dios, que hablan de la palabra. Te acompaño. Mira, yo lo hice de esta manera, a mí Jesús me habló de esta manera, okay. El Espíritu Santo me acomodó, tuve que hacer estos cambios. Okay. Es una manera de compartir experiencias y aprender una de otra. La mentoría no la vemos como que si yo soy tu mentora, ya, ¿no? No, al contrario, yo aprendo de ti y tú aprendes de mí y tú me enseñas y yo aprendo algo que yo les platico mucho, que parte de mi testimonio es, yo siempre fui muy seria, muy seria. Y un día fui a hablar con alguien y mi hija me dijo, ¿vas a hablar con fulana? Le dije, sí. Dice, ella se parece mucho a ti. Ajá. Dile que se ría más con sus hijos. O sea, realmente que mi hija me dijera, dije, wow. Y es una nube de testigos viéndonos. Claro. Tuve que hacer cambios. Yeah. Claro que duele y dices, uy, o sea, si yo me sentía, no sé, me di cuenta que no. Y sin embargo, aprendí eso. Aprendí a que a veces es importante, escuchar los que tenemos alrededor, y todos aprendemos de todos. No hay nadie, no necesitas el título para aprender de alguien, necesitas acompañar a alguien. Sí. Qué bonito. Qué importante tener un corazón humilde, ¿no? Porque necesitas un corazón humilde y enseñable. Claro, claro. Para poder aceptar. Esas voces que no quieres oír. Pero sí es un regalo. Sí. De verdad que el discipulado, el tener amigas en el Señor es un regalo. Sí. Amén. Sí. Qué bueno. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Berito, gracias por compartir estos minutos con nosotras. De verdad es que creo que nos llevamos esta idea o esta convicción de la importancia de tener amigas maduras en la fe, y que yo siempre digo, creo que a veces nosotras las mujeres creemos que tenemos que pasar la vida como solas, ya sabes, luchando nosotras solas. No tenemos que ser llaneras solitarias. Dios nos ha puesto en una comunidad de fe donde podemos encontrar estas amistades que nos pueden acompañar en ese proceso de crecimiento, de madurez espiritual, y acompañarnos en los momentos duros de nuestra vida. Entonces, muchas gracias, Berito. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, entonces les animamos a que estén pendientes del siguiente capítulo de su Cafecito con Mujeres de Excelencia. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Bye.